Listo, perfecto. Entonces, abiertamente, de pronto, ¿alguno que quiera hacer un comentario general de esa lectura de, de lo de Escribano, Rábulas y Tinterillos? Doctor, pues, Si quiere, hágales Carlos y luego Casilimas. Pero además de listo, que es doctor, pues, además de que es una lectura que empieza de una forma muy jocosa, ¿no? sí, es un escrito de un libro, sí, el que, el que están hablando como dos campesinos, ¿no? Como dos Sí, personas del pueblo, en el que dice, no, dos personas que están como en un caserío, como en una exacto. parte, como en una finca, ¿sí? Y el uno le pregunta al otro sobre que cómo están las cosas en el pueblo y esto y lo otro. Y dice que con la llegada de los doctores, que las cosas se han puesto peor, que no tienen sino hambre por el dinero y que no les importan los intereses de nadie, sino los de ellos, que miran por encima del hombro. Ok, listo. Pero entonces vean, partamos de la base de algo. La profesión de abogado, hoy voy a tener un tinte mucho de clase de ética, pero pues muy relacionada con eso. La profesión de abogado ha tenido una evolución bastante grande, pero posteriormente tuvo un retroceso y está volviendo como a desarrollarse. Entonces, si ustedes miran la profesión de abogado desde su antigüedad, la profesión de abogado como tal no existía, existía la profesión del jurista. Si ustedes lo miran desde el derecho romano, en el derecho romano no existían propiamente los abogados, sino que en la comunidad romana existía lo que se llamaban los que eran los juristas. ¿No recuerdan o no lo han visto? En el derecho romano hay una figura muy importante que es el pater familias, pero aparte del pater familias hay una figura que era la de los pretores. Entonces el pretor era como el magistrado, el juez que decidía los casos en concreto y que aplicaba la justicia. Esa figura es una figura inicial como de nuestra profesión en el derecho romano. Luego cuando cae el imperio romano y viene lo que se llama el derecho intermedio, que es el de la Edad Media, marcado por todo el derecho canónico y demás, se dan una clase de juristas e intelectuales que son quienes se dedican a desarrollar figuras del derecho, pero a estudiarlas y analizarlas más que aplicar el derecho. Es posteriormente a la Edad Media que se empiezan a generar como la profesionalización y se empiezan a dar las profesiones y ya nace propiamente la profesión de abogado. O sea, los juristas siempre han existido, pero el abogado como profesión es mucho más reciente, mucho más actual. Por eso digo que tuvo una evolución bastante interesante, muy intelectual, pero después cuando nace como profesión empieza a tener también un componente en en la sociedad bastante fuerte en ese sentido. Entonces, eh, empieza a desarrollarse la profesión de abogado, pero antes de eso existían personas que se dedicaban a funciones similares a las de los abogados, pero que no eran propiamente abogados. Más que profesiones, eran personas con ocupaciones, que eran lo que llamaban los tinterillos como tal, los rábulas o los escribanos. No sé, ustedes de pronto son muy jóvenes y ustedes no tienen esa imagen, pero hace unos años usted iba a la Plaza de Bolívar, o no sé si todavía lo han visto, no sé si han visto una calle que está Todavía, doctor, ahí está. en la calle que está entre la Gobernación y la Catedral, y ahí hay un poco de señores con máquinas de escribir. Anteriormente, todos esos señores estaban ubicados en torno a a la Plaza Bolívar y en el Murillo Toro. Y la gente que necesitaba algún trámite de naturaleza jurídica acudía a los tinterillos que llamaban, que de pronto es un término algo despectivo, pero realmente deviene porque ellos hacían su trabajo con tintas, con máquinas de escribir, todo.
Entonces el tinterillo le hacía a usted la carta, la petición, le hacía la demanda, le contestaba. Tan así que hoy en día hay tinterillos que aparentemente litigan. ¿Y litigan por qué razón? ¿Procesos de qué naturaleza? Procesos de mínima cuantía que no necesitan el derecho de postulación. Recuerden que el derecho de postulación es, está relacionado directamente con el ejercicio del derecho. O sea, ¿quién tiene derecho de postulación? Solamente tiene derecho de postulación alguien que es abogado. Y los procesos que superan la mínima cuantía necesitan abogado para ser defendidos. En los municipios todavía hay muchos tinterillos y todo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la lectura parte de la base de eso y de ahí en adelante empieza a darse una profesionalización de los abogados. Pero vean que la primera impresión o imagen que se saca de ese diálogo que se ve en la lectura, ese diálogo que se da entre dos habitantes de un pueblo, entre Bartolo y Toribio, que aparece ahí, es un diálogo en un sentido no muy bueno frente a la labor del abogado. Ubíquense temporalmente. Vean que está ubicado más o menos en el siglo XVIII, o sea, hace unos 200 años, y en ese sentido hay una visión negativa de los abogados, que hoy en día no está tan mejorada, pero, pero es una visión negativa en ese sentido. Entonces, les hago esa énfasis para que veamos dónde inicia como ese paso entre la ocupación a la profesionalización del derecho. Tan así, ojo, que por ejemplo, hay ciertos, no sé si ustedes tengan, bueno, aparte de María Lucía, no sé si ustedes tengan algunos familiares en la rama judicial, pero por ejemplo, en la rama judicial hay ciertos regímenes todavía vivientes de personas que no son profesionales y tienen cargos que hoy en día exigen ser profesionales. Entonces hay cargos que en su momento no se necesitaba ser profesional. Por ejemplo, hay un señor que toda su vida fue auxiliar de magistrado en la sala penal y no es abogado, nunca fue abogado y se dedicó toda la vida a ser auxiliar de magistrado. Y el auxiliar de magistrado se dedica a proyectar las sentencias y todo, pero es una persona que su ocupación fue una ocupación jurídica, más no se profesionalizó. Hoy en día, para ser auxiliar de magistrado se requiere cierta experiencia y se requiere sí o sí ser abogado. Y hay cierto, por lo menos para ser oficial mayor, para ser secretario. Anteriormente habían ciertos cargos que no exigían eso, porque había como una transición entre ocuparse oficios jurídicos y desempeñarse de manera profesional a ellos. Hay un gran cambio en ese sentido. Por eso digo, ustedes van a encontrar, por ejemplo, si de aquí a mañana tienen conocimiento, de aquí a mañana cuando vayan a hacer sus judicaturas, es posible que vayan a estar en un juzgado y en el juzgado encuentren que hay una persona de cierta, no lo estoy diciendo ni de forma despectiva ni nada, he trabajado con muchas personas así que son excelentes, pero ustedes van a decir, venga, pero esa persona no es abogada y está en un cargo que es de abogado y ya está como bastante mayor porque están en un régimen anterior y vivieron, están viviendo esa transición. Hoy en día, esas personas, es más, personas que tienen un salario distinto al que tienen hoy y distinto no es menor, distinto es que puede llegar a ser incluso mayor al que tiene un profesional, porque tienen unos derechos adquiridos con anterioridad. ¿Y por qué no se han ido tampoco? Porque en la rama judicial hay una situación y es que eh, no se van cuando adquieren la edad de pensión, sino cuando adquieren la edad de retiro forzoso. Y la edad de pensión, los que están viendo laboral, ¿cuál es? La edad para pensionarse. Los que están en octavo. Yo sé que acá hay muchos que están en séptimos ahora, pero los que están en octavo, ¿cuál es?
57 para las mujeres y 62 o 63, no sé, para los hombres. Ok, listo. Esa es la edad de retiro forzoso, perdón, esa es la edad para pensionarse en el caso de, para pensionarse, pero la edad de retiro forzoso es diferente. ¿Han hablado de la edad de retiro forzoso o no? ¿No? Ok, No, No, señor. no. 70 años, lo está diciendo María Lucía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una mujer que se pensiona a los 57, es más, personas que están en el régimen anterior que se pensionan a los 55 y siguen trabajando hasta sus 70 años. Hombres que se pensionaban a los 60, a los 58 y siguen hasta los 70 años vinculados en la rama judicial. Entonces, van a ver esa transición, reitero, no lo estoy diciendo que esté mal y nada, sino les estoy contando porque ustedes van a ver eso. O sea, eso es un tema lo que les digo, en la profesionalización del derecho. Por eso hoy en día sí ya se requiere que ciertos cargos no se pueda acceder a ellos si no está profesionalizado como abogado. Es decir, y no basta ser lo que llamaban tinterillo, rábula ni demás. Entonces, anteriormente una persona era tinterillo, conocía mucho del derecho, conocía mucho de leyes y lo vinculaban a un juzgado a trabajar y ahí están trabajando y saben mucho de derecho. Hoy en día, pues, hay hay una puerta que tocar y para poderla abrir hay que estar profesionalizado como abogado. Entonces, hay un gran cambio en ese sentido. Lógicamente, hay una imagen inadecuada de los abogados en ese sentido y es porque hay como bueno, perdón, casi limas. Perdón, Carlos. Carlos iba a decir algo más. Qué pena que yo lo interrumpí y me apoderé después de la palabra yo. No, no, doctor, ya. Bien, eso. Casi limas. Es que yo iba a decir que respecto al tema de las lecturas y lo que hemos venido hablando, más adelante se genera como una serie de conflictos entre esa persona, pues como estamos diciendo, la evolución, que sí estudió, se preparó, salió con un título de abogacía y el que lo hizo empíricamente. Entonces ellos decían que ellos no eran conocidos o digamos que los de por debajeaban de cierta manera porque pues no habían accedido a la universidad, sino solamente lo hacían empíricamente o bajo de pronto conocimientos que hayan adquirido, pero nunca tuvieron un título. Entonces, se generaba como un choque ahí en la parte ética del profesional del abogado entre quién era abogado titulado y quién es tinterillo o raro, como estaba diciendo. Entonces ahí se genera digamos, un impacto bastante, pero ante la sociedad, porque algunos decían, ah, eso para ser abogado, pues usted no tiene que estudiar, mire a fulano de tal, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, pues, se por debajeaba de cierto modo, digamos que la profesión de derecho con este tema de los tinterillos que había y que pues todavía hay, que como decía, que son escribientes y todo el tema. Entonces, pues, eso era lo que como que se evidencia en el texto y de una u otra forma genera como, digamos, como un fuerte problemita ahí que se puede presentar entre aquellos que sí son preparados, titulados, y aquellos que lo hacen a través de lo empírico. Ok, gracias, Casi limas. Hay varias situaciones que se entablan en torno a eso. Por eso yo les digo, cuando uno les manda una lectura a ustedes, créanme que uno no las manda por ponerles trabajo. Uno la ha leído y la ha trabajado como docente y eso tiene una finalidad bastante clara para que ustedes analicen la situación y sean conscientes del hoy del abogado, porque pues ya no pudimos estar en el ayer de los profesionales. Entonces, en ese sentido, hoy no es tan marcado ese fenómeno de los interillos y esa diferenciación por lo que les digo. Por ejemplo, hoy está con todo lo de la carrera administrativa y todo lo de la meritocracia, que para acceder a esos cargos, pues hacen concursos, en los concursos uno está concursando para ser juez, para ser oficial mayor, lo que sea, hay unos requisitos específicos y anteriormente pues el manejo era algo distinto. Hay mucha profesionalización en ese sentido
Y pues de pronto ustedes no lo van a ver tan marcado, pero es bueno que vean cómo venía la historia hacia atrás, pero especialmente para que vean ese punto, y es que hoy en día se sigue buscando la tecnificación de la profesión de abogado. Y es que los abogados se vuelvan algo mucho más técnicos. Me explico. Voy a hacer una analogía. Cocinar, cualquiera puede cocinar. Cocinar rico, muchas personas cocinan rico. Pero cocinar de forma técnica lo hacen personas que se preparan profesionalmente para eso. Entonces alguien dice, pues una persona que estudia para ser un chef, y haciendo la analogía frente a lo que hablaba Casi Limas, perdónenme que están arreglando como un apartamento por acá cerca y a ratos hacen ruido, suena taladro o algo. Entonces, bueno, les decía, uno decía, bueno, pero si yo voy a montar un restaurante, ¿yo para qué necesito prepararme profesionalmente como chef y estudiar tantos años cierta profesión si cualquiera puede cocinar? Y cualquiera puede cocinar rico, podríamos decir eso. Pero hay una gran diferenciación porque la formación que uno recibe como profesional no solamente es una formación de carácter específica en el conocimiento, sino una formación en torno a otro tipo de competencias y fortalezas mucho más grandes que eso, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en esta materia. Usted podrá que se dedique a leer leyes y se las sepa todas de memoria, pero uno adquiere otro tipo de fortalezas y competencias en esa tecnificación y profesionalización de como abogado, en ese caso. Entonces lo mismo, no es lo mismo que una persona que se dedica a cocinar lo actúe y tenga la misma visión de una persona que se dedica profesionalmente a eso. Siempre hay una gran diferencia. Lógico, habrán casos en los que personas de manera empírica lleguen a ser mejores que un profesional. Eso no dudamos, pero son excepciones. Generalmente uno se profesionaliza es a través de todo este proceso. Ese proceso de profesionalización que venimos mencionando, hablando, eh, es tan grande, es tan fuerte, que lo hemos marcado, reitero, en todas las profesiones. Por ejemplo, hoy en día, y perdóneme que están encarnizados allá con esa baldosa, yo creo algo. Esto, ¿se escucha mucho el ruido? Ese man está dando con rabia a la baldosa. Sí, no, y es porque yo ayer me di cuenta y me asomé y voy a poner un ejemplo con eso. Y ahí está el maestro como arreglando las baldosas para las esquinas o algo, me imagino. Entonces están ahí. Pero voy a utilizar eso como ejemplo también. Entonces, ¿qué sucede? Hoy no lo estamos viendo tan marcado, pero va a llegar un momento, y eso que ya lo estamos empezando a notar, en que la ocupación o el oficio de la construcción también se empieza a profesionalizar y a tecnificar. Anteriormente las construcciones eran un poco más rústicas, más empíricas, y normalmente ¿a quién contrataban? Contrataban a lo que llaman coloquialmente al maestro de construcción, y el maestro de construcción llegaba con su oficial de construcción que llamaban y con sus ayudantes, en ese caso. No sé si alguno de ustedes lo han visto, y entonces uno le dice al maestro de construcción, maestro, tal, con el que uno contrata, y él tenía sus oficiales y hay unos grados en eso. Es decir, hay auxiliar de construcción, oficial y maestro. Y esos 3 grados, en eso, son grados empíricos, no son grados tecnificados. Pero hoy en día hay estudios para eso. Hoy en día hay personas que estudian temas relacionados con aspectos de la construcción y no pueden trabajar en eso si no tienen ese tipo de estudios. Por ejemplo, personas que trabajan con constructoras y pueden que sean simplemente auxiliares de construcción y tienen que tener un estudio en alturas.
para poder trabajar, si no, no les permite trabajar. Reitero, hay una masiva y continua tecnificación de las profesiones en ese caso, y no solamente por eso, sino por también la inclusión de otros métodos en las profesiones. Y les decía que iba a poner de ejemplo esto, porque por ejemplo, yo me daba cuenta, y este señor, el que está con esa baldosa dándole, puede que esté utilizando un método que es un método muy antiguo. Hoy los métodos más actuales que utilizan quienes se preparan para eso son diferentes. Entonces, no sé si me entiendan a lo que vaya a hablar, pero no es lo mismo como un maestro de construcción te lleva una gotera hace 10 años que cogía una humedad y echaba lo que llamaban coloquialmente una colchada de cemento, unas cosas así, a hoy que hay cualquier cantidad de materiales más tecnificados para realizar eso. Entonces, eso está muy marcado en todas las profesiones, lo mismo en el tema de los médicos. Anteriormente, ¿qué había en los municipios? Parteras. Hoy en día, ¿qué hay? Médicos, ginecostetras y demás. Y hay personas que piensan que es mejor lo que hace una partera que lo que hace un ginecostetra. Pasa lo mismo acá, entonces pasa lo mismo acá, pero reitero, la tecnificación o profesionalización del abogado es algo que es totalmente necesario e inevitable y se nota la diferencia en ese evento. Hay un punto adicional marcado en eso y lo hablo hacia futuro y es que ustedes también están en una nueva generación donde la tecnificación postgradual también está marcada. Entonces, les pongo un ejemplo. Si ustedes van y miran profesores que que fueron profesores míos o algunos han sido suyos, que llegaron a ser incluso magistrados, que han tenido cargos de gran relevancia y ni siquiera se llegaron, algunos solamente se lograron especializar, algunos ni siquiera llegaron a especializarse en ese evento, porque también ha habido una evolución en el tema de los posgrados. Entonces, anteriormente, los abogados se graduaban y tenían un grado que se llamaba doctor en Derecho. Entonces, hay ciertas generaciones donde ustedes miran el diploma y el diploma dice doctor en Derecho. Después de eso hubo un cambio y ya se no se graduaba como doctor en Derecho, sino se graduaba como abogado. Y al graduarse como abogado, pues hay una gran diferenciación, que eso genera unas discusiones prácticas también en torno a que los abogados los llaman doctores, sin que sean doctores o así no tengan doctorado. Pero pues anteriormente se daba esa forma de ese título, el que obtenían. Luego de eso, de que se empiezan a graduar ya es como abogados, empieza a entrar el auge de las especializaciones. El auge de las especializaciones es un auge nuevo. Si ustedes se dan cuenta, el auge de las especializaciones es más o menos de hace unos 15, 20 años. No es un auge anterior. Anteriormente, los magistrados, los abogados, eran personas que tenían una mistura. Si ustedes por gusto van y miran cuáles eran los perfiles de los grandes abogados que murieron, por ejemplo, en el Palacio, en la toma del Palacio, de los magistrados de lo que llamaron en algún tiempo la Corte de Oro, brillan por su ausencia los posgrados como hoy en día se exigen en ese caso. Pero no quiere decir que fueran malos abogados, porque ellos tenían esa mistura de la preparación técnica inicial y de la preparación no empírica, sino ocupacional posterior. Y porque eran unos grandes estudiosos del derecho, algunos estudiaron en el exterior con estudios complementarios, pero no al nivel que hoy se genera como de manera escalonada, de que yo arranco como abogado, especialista, magíster, doctor, no. Era sumamente distinto. Ustedes por curiosidad averigüen cuál es el perfil de algún doctrinante de esos antiguos y se van a dar cuenta que no es el mismo perfil que se le exige hoy en día a un profesional del derecho. Y la huella que quedó marcada de esas personas es mucho mayor, por lo mismo que estoy mencionando.
Entonces, después, reitero, más o menos en los años 90 empieza a darse todo el auge de las especializaciones. Y con el auge de las especializaciones, algunos abogados empiezan a especializarse, lo cual implica que hoy en día se exija algo mucho más. Por eso, muchos de ustedes, yo sé que en este, porque el mercado laboral lo exige, porque todo porque como que todos lo tienen y no tenerlo ya lo hace menor. Voy a hacer una analogía bastante tonta, pero es como que todos los carros hoy en día tienen aire acondicionado y pues un carro que no tenga aire acondicionado es muy posible que nadie lo compre, ¿cierto? Entonces, si hoy en día casi todos o todos los abogados tienen especialización, pues un abogado que no tenga especialización como que no empieza a encajar en el mercado laboral. Después, más o menos en el 2000 hacia adelante, y mucho más adelante, como del 2000, yo creo que del 2008, 2010 en adelante, se empieza a dar ahora el nuevo auge que hoy en día está vigente de las maestrías. Y hoy en día hay muchos de ustedes que ya ni siquiera están pensando en graduarse y hacer una especialización, sino dar un salto inmediatamente a la maestría. ¿Por qué razón? Porque las maestrías están tan generalizadas ya hoy en día. Cuando digo que estén generalizadas, no estoy haciéndolo de manera peyorativa o diciendo que esté mal, sino porque todos están queriéndose tecnificar aún más, mejorar aún más su conocimiento. Que pasa lo mismo, entonces, quien no tenga maestría, como que todavía tampoco empieza a encajar en ese mercado laboral de los profesionales del derecho. Cuénteme, Freddy. ¿Cómo así? No entendí esa diferencia entre la especialización y la maestría. ¿Qué es lo que pasa? Le voy a poner un ejemplo sencillo, Freddy, en ese sentido. O sea, concurso de la rama judicial. Entonces, perdón, anteriormente solamente el pregrado. Entonces el pregrado era gradúese como profesional. Luego se empezó a desarrollar la educación y tecnificación de las profesiones y dijeron hay que especializarse. Entonces empezaron a crear y a tomar auge las especializaciones. Y las especializaciones tienen una finalidad de profundización del conocimiento. Entonces, tomaron auge las especializaciones y los abogados empezaron a especializarse. Y empezaron a especializarse de forma masiva. Entonces, si usted era un abogado que solamente era abogado en cierta época, no había problema. Pero después, ser solo abogado sin tener especialización le hacía tener una desventaja de competitividad laboral. Ni siquiera competitividad de conocimiento, porque puede que usted fuera solo abogado y supiera más que el especialista. Pero hoy en día se ve mucho el currículum o la hoja de vida del abogado. Luego de eso, llega el auge de las maestrías y las maestrías tienen una finalidad más de investigación, aunque también tienen de profundización. Entonces, como que dicen, pues hay que tener maestría, porque ya hoy empezamos a ver que muchos, pero muchos abogados tienen maestría. Yo les pongo sobre la mesa una experiencia personal. Yo hice mi primer maestría en el año 2011-2012. Y ahorita que hice otra maestría en, en el año entre 2019 y 2020, cuando inauguraron la maestría, ahí en el externado, el rector mencionaba y habían más de 1000 abogados iniciando maestría en ese cohorte. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día, anteriormente, cada semestre se escribían pocas personas en maestría, hoy en día son miles y miles de abogados haciendo maestría. Por lo tanto, usted empieza a enfrentarse a una realidad en la que usted dice, pues, si yo no tengo maestría en el mercado laboral, ojo, no les estoy diciendo que esto sea lo correcto, sino les estoy diciendo cómo funciona. Entonces, si yo me voy a presentar a un trabajo y en el trabajo hay un abogado
con especialización, pero hay un abogado con maestría, posiblemente prefieran al abogado que tiene maestría porque tiene más formación jurídica y tiene un conocimiento más profesionalizado en ese sentido. Tan así, y ahí viene el ejemplo, que, por ejemplo, en el concurso de la rama judicial, sí, me puedo estar equivocando con lo que voy a decir, pero en el concurso de la rama judicial a usted le suman unos puntos al calificarle la hoja de vida. La experiencia le da cierto puntaje y los estudios le dan otro puntaje. Y por hacer especialización, por tener una especialización, pongamos un ejemplo, cada especialización le suma 2 puntos. Pero, por ejemplo, una maestría le suma 6 puntos. Una sola maestría. ¿Qué quiere decir eso? Que la maestría viene a tener mucho más valor en la calificación que la especialización. Y si usted mira el doctorado, le va a generar, por ejemplo, 10 puntos. Tiene mucho más valor que, que la calificación de la maestría. ¿Qué pasaba antes? Pues algunos abogados hacían 4 especializaciones y si cada especialización, por ejemplo, le sumaba 2 puntos, entonces quedaban con 8 puntos. Y el que tenía una maestría quedaba con un puntaje menor. Entonces hoy en día eso cambió y está establecido que usted no puede superar cierto puntaje con especializaciones. O sea, creo que como que no puede sumar más de 2 especializaciones para evitar que usted tenga mayor puntaje que otra persona que tiene un estudio de posgrado de mayor nivel. ¿Qué significa todo eso? Profesionalización, tecnificación de la profesión, que es a lo que me estoy refiriendo. ¿Me hago entender, Freddy? Entonces, Sí, señor. por ejemplo, para hacerles un ejemplo sencillo, ser profesor en una universidad, solo soy abogado, difícilmente usted puede ser profesor, muy difícil. Yo creería que hoy en día es casi que imposible. Soy abogado, soy profesor y tengo especialización. Todavía se ve mucho como docentes, pero es difícil hoy en día o también los van a empezar a rezagar. Me meto yo en este ejemplo. Yo tengo especialización y maestría y soy docente, pero llegar al punto de que si yo no tengo doctorado, las universidades, para las universidades yo no voy a ser de pronto muy llamativo, porque las universidades ya empiezan a escoger o a exigir un grado mayor de profesionalización. Entonces vean cómo se va evolucionando en ese punto. Y a lo que voy es, con esa lectura que les mostraba, es como el desarrollo que tiene la profesión de abogado al punto de hoy. Uno creería que eso no es gestión empresarial, pero eso es gestión empresarial, porque usted empieza prácticamente a labrarse un futuro como si usted fuera una empresa. Entonces la empresa empieza a analizar cómo va a crecer, cómo va a crecer, cómo hace inversiones. Entonces, por ejemplo, si yo me pago un posgrado, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy haciendo una inversión en mí. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si usted hace un posgrado, se vuelve más competitivo, se profesionaliza un poco más y eso se va a ver reflejado posiblemente en un mayor retorno económico porque va a tener un mejor empleo, en ese caso. Y así, no necesariamente puede ser así, hay muchas excepciones y ustedes mismos me podrán decir, ay, yo conozco gente que gana mucho dinero y no llega a ese punto. Es verdad y hay muchas excepciones, pero la regla general sigue siendo en ese sentido. Es algo que incluso a mí me parece que puede tener sus reproches, porque es como que nos empiezan a volver a nosotros máquinas de estudio para usted poder crecer profesionalmente. Entonces alguno me dirá, no, bueno, pues yo salgo de acá, la política, la palanca, todo. Pero son casos excepcionales. Pero por ejemplo, si de aquí a mañana usted está en un juzgado y usted trabaja en el juzgado y le empiezan a dar un trabajo y usted empieza a formarse y hace un posgrado y concursa y eso le da más puntaje, más conocimiento, van a ver una diferencia muy, pero muy marcada en ese caso. Y sobre todo algo,
van a ver marcado el crecimiento profesional. Y el crecimiento profesional no es un conocimiento profesional de conocimiento, sino es un crecimiento profesional analítico, de pensamiento. Y no estoy diciendo que tenga mayor poder de análisis una persona que tiene más estudios, pero empieza a ver las cosas de una forma muy, pero muy distinta en ese caso. O sea, tiene una forma mucho más crítica de analizar muchos aspectos, que eso puede ser tanto positivo como negativo en ese caso, en ese evento. ¿Hasta ahí alguna, perdón, opinión o pregunta en ese caso? ¿O es claro lo que venimos hablando? ¿Es claro? No, muy claro. Perdón, que tengo acá una pregunta en el chat. En ese sentido, ¿es mejor hacer primero maestría o es necesario iniciar con especialización? Camila, esa pregunta, ojo, les hago una aclaración muy general. La finalidad de lo que estamos hablando en este momento no es que yo quiera adoctrinarlos a decirles ustedes tienen que hacer eso, porque incluso les voy a ser bastante sincero, puede que uno sea más feliz sin ser abogado, no sé. Hay momentos en que uno también llega a una crisis profesional que uno de pronto se cuestiona muchas cosas. Y puede que ninguna ruta sea exactamente la más exitosa. Eso se lo va labrando a uno muchas veces, su misma vida profesional, las oportunidades que se van creando y muchas cosas más. Yo les soy sincero y de pronto no me gusta tanto hacerlo ni hablar esto porque de pronto es una visión sesgada mía y es porque es mi historia profesional. Pero te pongo el ejemplo, María Camila y a todos. Por ejemplo, yo terminé la universidad en el año 2009. Yo hice mi judicatura en el tribunal y después de que hice la judicatura en el tribunal empecé a trabajar en un juzgado civil del circuito, eh, donde conocí al papá de María Lucía en ese tiempo y yo empecé a trabajar como oficial mayor en el juzgado. ¿Oficial mayor qué es? Proyectar, sustanciar decisiones. Entonces me tocaba hacer las sentencias, los autos y lógicamente el juez es el que los revisa, los autoriza, los firma. Y más o menos en el año 2011, finalizando el 2011, yo me fui a hacer una maestría a España. Luego de que terminé la maestría y regresé finalizando el 2012, me vinculé a la universidad con unas clases muy pequeñas y a una empresa privada y posteriormente hice una especialización. Entonces vean que como que hubo un retroceso. Inicié maestría y luego me hice una especialización. Y luego, teniendo especialización y maestría, hice otra maestría que la hice recientemente y pues muchos lo critican a uno porque me dicen por qué no hice el doctorado. Pero son necesidades profesionales distintas. Porque son necesidades profesionales distintas. Porque, por ejemplo, les decía, la maestría tiene una finalidad más investigativa, aunque puede ser más de profundización que la especialización. Entonces, yo hice una maestría y luego hice la especialización, pero la especialización me hizo profundizar en un tema muy específico. Yo, por ejemplo, en ese momento, yo voy a presentar el examen del concurso para jueces y magistrados y yo me escribí para juez civil de circuito. Si yo llegara a pasar como juez civil de circuito, posiblemente no sería loco que yo haga otra especialización, pero porque es, como su mismo nombre lo dice, especializarme estrictamente en algo, y por lo menos sería en procesal, porque de pronto es un punto muy específico que debo profundizar en ese caso. En cambio, de pronto, si mi rumbo es otro, uno diría, voy a hacer un doctorado. Entonces, eso es muy relevante. O a veces a uno se le dan las oportunidades. Entonces, uno se gradúa y sale una oferta de una buena especialización, uno ingresa de una vez y luego empieza a hacer uno la maestría. ¿Qué otra cosa se ve muy marcada? Los momentos en los que ustedes hacen los estudios. Y yo creo que hay un tema de madurez no mental,
ni de edad, sino de madurez profesional, que sí le hace a uno necesario de pronto primero hacer la especialización y luego hacer la maestría, en ese caso. Reitero, no es estrictamente necesario, pero por ejemplo yo vi compañeros ahorita en la maestría que yo hice, que hicieron maestría de una vez sin haberse especializado y sin tener experiencia profesional, y sí se les ve como un bache entre un lado al otro, porque dieron un salto muy alto. Entonces yo que muy humilde o muy prudentemente les diría, no se apresuren, por ejemplo, en ese proceso de profesionalización. Yo se los dije la vez pasada, y no sé si ustedes de pronto no han analizado que ustedes van a graduarse y van a salir a trabajar más o menos 35, 40 años, ¿no? O sea, ustedes no van a salir y uno después de que sale se vuelve una máquina de trabajo. Entonces sale uno con 22 años, 23, 40, 33, 43, 53, 63, 40 años uno trabajando, más o menos, y pues tiene mucho tiempo para crear esa curva profesional. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo más prudente es que uno construya la curva de forma adecuada. Y la curva de forma adecuada, ¿cómo va? Me gradúo, empiezo a trabajar, y el empezar a trabajar es muy importante porque yo empiezo a ubicarme en una rama del derecho. Luego de que me empiezo a ubicar o paralelamente me empiezo a especializar, y esos dos conocimientos son muy buenos. Entonces, me especializo, por ejemplo, voy a marcar un rumbo, empiezo a trabajar en un juzgado, me especializo en derecho civil y voy fortaleciendo las dos cosas y voy adquiriendo conocimiento. Y luego de que me especializo y ya llevo más o menos un año, 2 años de experiencia profesional que me da mucho conocimiento, e inicio a hacer la maestría, y la maestría me dura más o menos 2 años, y durante esos 2 años yo sigo adquiriendo más conocimiento profesional, y es una curva adecuada, como el bebé antes de caminar tiene que aprender a qué, a gatear, entonces va lo mismo. Pero si uno da un salto muy largo, yo creo que eso sí puede ser pedagógicamente algo que no es. ¿Y por qué les digo esto del tiempo? Pues porque es que uno se afana, y ustedes se afanan por empezar a querer devorar posgrados, y puede que a los 30 años ya sean doctores, pero creo que, y les van a quedar después de ser doctores a los 30 años, le van a quedar prácticamente 30 años todavía más de vida profesional, y fantabuloso, no hay problema. Pero pues creo que es más apropiado que la evolución vaya un poco más de la mano y más lenta, porque me parece que el conocimiento que se adquiere también en la vida práctica es muy importante. Si usted su conocimiento lo tiene solamente académicamente, es un poco más difícil. Entonces, en conclusión de lo que me preguntaba Camila, a mí me parece que sí debería ser más adecuado ir escalón por escalón, sin afán. Sin afán, lógicamente que uno que la afana, crecer, lo que les estoy diciendo, para no sonar incoherente con lo que les estoy diciendo, para tener mayor competitividad laboral, tener mejor cargo y ganar más plata. Eso no lo podemos ocultar o querer tapar con un dedo, porque es una verdad bastante clara en ese sentido. Entonces usted empieza a trabajar y usted empieza a ver que hay otra persona que tiene un posgrado y tiene un cargo mejor, sí, y se gana 2 millones más de pesos que usted. Pues usted inmediatamente, ¿qué hace? Se empieza a profesionalizar para llegar a ese punto. Entonces, toca como ir viviendo su historia adecuadamente en ese caso. Pero relacionado con todo lo que estoy hablando, ¿a qué voy con esto? De que es innegable el proceso de formalización del abogado. Por eso les ponía el video del abogado del futuro, y esta lectura, y la lectura del abogado del futuro, y esta lectura que tiene que ver como con la historia del trasegar desde los tinterillos a la profesionalización del derecho, pero no solamente en el aspecto que hemos hablado del abogado del futuro con lo de las tecnologías, porque eso es una cosa muy diferente. O sea,
pues no podemos igualar el abogado del siglo XVIII con el abogado del siglo XXI, porque lógicamente hay una diferenciación en tecnología bastante grande. Y eso marca también muchas cosas. Por ejemplo, para que ustedes lo analicen, imagínense ustedes a un abogado del siglo XIX, a un juez proyectando una sentencia en máquina de escribir. Imagínense ustedes. Imagínense la diferencia con un abogado, juez, hoy en día proyectando una sentencia en un computador, ¿no? Si nada más yo les marco una diferencia. Cuando yo hice consultorio jurídico, les tocaba a uno hacer las cartas en máquina de escribir, ahí en el consultorio jurídico de la universidad. Entonces, eso genera unas fortalezas bastante distintas en ese sentido, que se empiezan a analizar en este momento. Entonces, hay una gran diferenciación por eso, pero todo es propio de un proceso de evolución y tecnificación del abogado acompañado del tema de las tecnologías. Pero especialmente lo que estoy hablando y en lo que quiero hacer énfasis es en lo que tiene que ver con, em, no con la introducción de las tecnologías en el ejercicio del derecho, sino con la profesionalización del abogado, en ese caso. ¿Hay alguna pregunta o están durmiendo? Profe, ¿sabe también a dónde, digamos que se ha visto también los tinterillos, no solamente por la calle, sino que las personas que están en la cárcel por necesidad, digámoslo así, que muchas veces como no tienen para representante o para pagar un abogado, ellos se representan o se pasan en la cárcel, digamos que haciendo negocios, como escribiendo, compran el código penal y empiezan a asesorar también a otros reclusos y así les van pagando poco a poco. Entonces, yo creo que esa transición de lo del tinterillo podrían hacer primero por esa falta de oportunidad que hay de pronto de acceder a una carrera universitaria y lo segundo puede ser por necesidad y el ejemplo más claro es lo del tema de los reclusos que literal se ponen a leerse el código de procedimiento penal, a ver cómo hacen para salir y cobran por hacer consultas a los otros reclusos, entonces véase que también hay ahí como un tipo de dinámica negocial, como hemos venido hablando. Sí, o sea, por Entonces, ejemplo, una habeas corpus. Entonces, si yo, acuérdense la clase que tuvimos, la última clase que tuvimos donde mostrábamos lo de las tarifas. Ay, yo a propósito creo que fue a Casi Limas o algo que me preguntó algo del tarifario y creo que me comprometí a remitirle el actual, pero si no me acuerdo, escríbame para que me acuerde. Entonces, ¿qué sucede? Pues si yo voy donde un abogado, entonces yo voy donde el doctor, voy donde el doctor Diego Álvarez, abogado, especialista en derecho penal, magíster en criminología, y le digo hágame una habeas corpus, pues ¿cuánto me va a cobrar Diego? Pues me va a cobrar 3 millones de pesos, ¿cierto? Pero si voy donde el tinterillo y el señor que conoce cómo se maneja, no estoy diciendo que conozca igual, a mí me parece que puede haber un gran vacío ahí. Le cobra a usted 50.000 pesos o 100.000 y le hace ese habeas corpus o un derecho de petición. Entonces, hoy, si a mí me viene y me dice una persona, hágame un derecho de petición, pues yo qué le digo, no, pues le cobro 500.000 pesos, 200.000, 800.000, dependiendo. Pero si voy donde el señor de la máquina de escribir o ya voy con el computador, me va a cobrar 20.000, 40.000, 50.000 pesos. Entonces se ve una dinámica muy marcada, como lo dice Francisco, con eso, precisamente pues por un tema económico en ese evento. Pero ojo, eso está tendiendo a desaparecer. Y eso está tendiendo a desaparecer especialmente ¿por qué? Porque hoy en día, por lo mismo de la profesionalización y necesidad de tecnificar la labor de servicios jurídicos, hoy en día hay Defensoría del Pueblo, entonces hay abogados defensores públicos que el Estado les paga para que presten sus servicios de forma gratuita. Hoy en día hay lo que ustedes van a hacer o están haciendo que se llaman los consultorios jurídicos,
Y hay posibilidad de que los ciudadanos que no tienen capacidad económica accedan a servicios jurídicos mucho más profesionalizados, incluso sin ningún costo en ese evento. Lógico, se sigue presentando el fenómeno como lo dice Casi Limas, pero es posible que se dé eso. Pero propiamente, ¿por qué? Por buscar la profesionalización de la profesión. Entonces, en ese sentido, ¿a qué voy? De que el abogado del futuro, ojo, que es como una de las conclusiones marcadas de lo que está ahí, no estoy hablando de un abogado del futuro robot, ni un abogado del futuro que pertenezca a Anonymous y que sepa que sea un hacker, no me estoy refiriendo a eso, sino que el abogado del futuro profesionalmente tiene que ser un abogado o va a tender a ser un abogado profesionalizado cada vez mucho más. Va a llegar el momento de pronto, no sé si ustedes lleguen a estar en esa generación o no, o sea, una generación que venga más atrás de ustedes, en que se generalicen los doctorados. Y entonces ya ustedes estén a punto de graduarse y ya estén pensando en qué van a hacer un doctorado. ¿Por qué? Porque ya casi todo el mundo tiene doctorado y de todos modos yo creo que eso va a ser muy lejano, pero ya profesionalmente para ser competitivo tengo que tener un doctorado. Eso también tiene un efecto económico y como lo mencionaba también Casi Limas, y es porque yo normalmente entre más he estudiado y más perfil tengo, más cobro, se supone. Pero entre más común se hace tener ese tipo de estudio, ya eso no me da un plus para cobrar más, sino que hay un estancamiento en ese sentido. Entonces, antes, si yo tenía una especialización, cobraba bastante a diferencia de un abogado. Pero hoy en día tener una especialización es tan común que de pronto ya no le da un plus para cobrar más, a diferencia de si usted tiene una maestría o usted tiene un doctorado. Entonces hay un tema de profesionalización bastante, pero bastante fuerte y bastante grande. Reitero, el abogado del futuro, como vamos, además de ser un abogado muy amigo de las tecnologías, es un abogado que tiene que profesionalizarse bastante. El camino que ustedes van a recorrer como abogados les va a implicar, si están aburridos estudiando, prepárense para aburrirse un poco más en ese sentido, porque les va a tocar profesionalizarse demasiado, demasiado en ese caso, en ese evento. Liz, ¿algún comentario más? Profe, yo tengo una pregunta para usted. Cuéntenos. Ya que hablamos harto de tinterillos, pues en mi pueblo, por decirlo así, no hay un abogado que esté de manera permanente llevando casos ni eso, porque pues acá es muy poco lo que se maneja. He visto a los tinterillos de acá que se meten con procesos de, pues no de mínima cuantía, sino de mayor cuantía, ejemplo, y utilizan al abogado solo como para la firma. ¿Usted qué opina respecto a eso? ¿Ha trabajado con un abogado, con un tinterillo solo con la firma suya y ya? No, ojo, vea que es importante eso. Eso tiene un componente muy de ética y la ética no es necesariamente un tema de buenos valores, sino tiene un componente también muy grande de responsabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Hay que tener mucho cuidado con eso. Es eso que usted me dice, Diego, eso no solo se ve en ese escenario, le voy a plantear otro escenario diferente. Jueces que los oficiales mayores o los sustanciadores hacen la sentencia y el juez la firma sin necesidad de analizar realmente el caso. Y a veces lo hace por pereza, pero a veces también lo hace por confianza o a veces lo hace porque el volumen de trabajo no le permite al juez revisar todo lo que hacen. Y pues también porque se volvería un reproceso, en el sentido de que usted hace algo y yo vuelvo a lo revise de ceros, pues para eso yo lo hago completo. Entonces eso tiene una dinámica bastante fuerte, que por eso yo les decía que son las fortalezas que se deben tener desde el punto de vista gerencial.
el juez, por lo menos un juez civil de circuito, que tenga 1000 procesos en su despacho, 1000 expedientes, y que a diario le pasen los sustanciadores 20 autos, una sentencia, 3 tutelas, y él a qué horas va a poder leer, revisar todo eso. Normalmente, ¿qué hace el juez? Entonces se sienta con el oficial mayor y bueno, cuénteme el caso, mira algunos aspectos muy importantes y todo, y termina firmando el proyecto. Pero puede haber una situación ahí bastante compleja. Entonces es un asunto de mucha responsabilidad. En el caso que usted me manifiesta, eso es una problemática que se da por la siguiente razón. No es que no sean atractivos los casos que se dan en los municipios, sino que de pronto no hay mucha rentabilidad en ese evento. ¿Y por qué? Porque pueden haber, yo les decía las pasadas, no sé si se los dije, pero en esto pueden haber, hay muchos clientes, clientes buenos hay menos y clientes que paguen hay poquiticos. Entonces un abogado litigante que se quiere ir a litigar, por ejemplo, pongamos un municipio a Planadas. Entonces se quiere ir a Planadas y lógicamente problemas es lo que hay, a la lata. O sea, eso hay problemas por donde se quiera. Pero el problema ¿cuál es? Derecho, tema de alimentos, un problema entre vecinos, cosas así que jurídicamente se pueden llevar, pero que la persona que tiene el problema no tiene la capacidad económica para pagarlo. Entonces eso hace que para los abogados no resulte atractivo como tal, pues establecerse en un municipio porque hay muchos problemas por resolver, pero no hay clientes que paguen por resolver esos problemas. Entonces ahí viene y entra lo que usted dice del tinterillo, y el tinterillo es una persona pues que cobra mucho menos en ese evento. Entonces empieza a trabajar y lo que usted dice, y se consigue un abogado que le firma en los procesos de mayor cuantía o de menor cuantía donde se requiere derecho de postulación. Todo lo que le he dicho no le he resuelto la pregunta que usted me hace. Frente a la pregunta que me hace, para mí es algo totalmente irresponsable. Y además de irresponsable, es algo totalmente riesgoso. Porque usted está de por medio comprometiendo su tarjeta profesional. Y segundo, pues también es un tema que incurre en unas faltas a la ética profesional por el tema de que los que ya vieron ética o lo van a ver, yo prácticamente estoy actuando en contra de el decoro profesional, en contra de varios valores de la profesión, porque si imagínense, si un tenterillo cobra barato, en ese sentido, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es pagarle al abogado también muy poquito. Entonces terminan prestándose un trabajo profesional a un costo que no es acorde con el ejercicio de la profesión y eso genera unos efectos colaterales bastante fuertes de competencia desleal entre los abogados. Eso es una problemática muy fuerte que también va muy de la mano pues, con una situación de que hay mucha demanda de abogados, hay muchos abogados. Pero, por ejemplo, usted van a ver abogados que a usted lo acompañan a una audiencia por 20.000 pesos o que lo acompañan a una audiencia por 50.000. Yo les digo, no lo estoy diciendo de forma prepotente, pero yo no le voy a una audiencia a usted por 50.000 pesos ni por 20.000 pesos ni abate. ¿Por qué razón? Pues yo he metido en mis estudios más de 100 millones de pesos o más como para ir a una audiencia por eso. Pero hay abogados que no han tenido esas oportunidades o que la situación está tan crítica que lo hacen. Y eso es reprochable, pero también es un tema complejo. Ahí nos metemos en temas del paro. Hay personas en extrema pobreza que llevan a ciertos actos reprochables, pero por la misma situación en que están. Entonces, si usted me pregunta si eso está bien hecho, está mal hecho. Si usted me pregunta que si yo lo he hecho, no lo hago. A no ser que lo que usted haga de manera responsable es que usted se apoye en el tinterillo para que el tinterillo le ayude a
revisar el proceso en el pueblo, pero usted esté sumamente atento del proceso. Eso ya es diferente. Es decir, que la persona que está en el municipio le ayude a hacer un trabajo como de vigilancia judicial, como lo que hace ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, un dependiente judicial, eso es diferente. Pero si yo cojo simplemente que el tinterillo consiga casos, cobre y venga me dé cualquier dinero y yo lo voy firmando, es un acto totalmente irresponsable en ese evento, Diego. Pero pues infortunadamente pasa, infortunadamente es así en ese sentido, en ese caso. Em, y uno sí ve marcada la situación. Yo les pongo un ejemplo personal. Yo tengo un caso de un municipio. A mí casi no me gusta llevar casos de municipios porque por la dificultad de estar pendiente de los procesos. Pero por lo menos yo tengo un caso de un municipio y ustedes ven, va a sonar muy prepotente lo que voy a decir, no lo digo en ese sentido, pero ustedes ven lo que hago yo y lo que hace el abogado del municipio y hay una gran diferencia marcada. ¿En dónde está la diferencia marcada? En el tecnicismo de la defensa que se está ejerciendo. Y ustedes van a ver que la defensa del abogado del municipio, que no es un tinterillo, es un abogado, pero es más, menos técnico, es una defensa muy de dilatar el proceso, más no de encontrar una solución al proceso. Es una forma de abordar los procesos de una manera diferente. En cambio, uno ya empieza a hacerlo de una forma más técnica y se ve muy marcada la diferencia en ese sentido, en ese caso. Yo aspiro y espero que de aquí a mañana pues ustedes sean unos abogados muy profesionalizados en ese caso, porque cuando usted no se profesionaliza, les voy a poner un ejemplo, una analogía muy sencilla. El ingeniero, el ingeniero, un ingeniero civil, para realizar una reparación utiliza cierta maquinaria profesionalizada. El maestro de construcción es más empírico, puede que cumpla el mismo fin, pero utiliza una tabla, una escalera por ahí agarrada por otra persona, unas cosas así, porque no tiene ese conocimiento tecnificado que tiene el ingeniero. Y puede que ambos cumplan el mismo fin, pero pueden haber eventos en los que no va a ser posible. O que el resultado pues sea mucho mejor si usted tiene un conocimiento más tecnificado. Es decir, no es lo mismo ir a abrir un hueco con una retroexcavadora que abrir un hueco con una pala. En ese sentido, ¿me entienden a lo que voy, Diego? Sí, Bien. profe, claro, y pues también parte uno de ahí porque pues hace mucha falta el estudio, muchas veces lo que yo le decía, en el municipio se han visto grandes casos, ejemplo de sucesiones, pues de personas de un gran capital y el tinterillo, por decirlo así, hace todo el trabajo y cobra bien barato, por decirlo así, pues prostituye La profesión. lo que Ajá. hacemos, la Sí. profesión, sí, sí, regala su trabajo, entonces ahí empieza la gente a mal acostumbrarse. Pero vea que también es un fenómeno que tiene un sujeto anómalo y es el cliente, porque al cliente le gustan las cosas baratas, ¿no? Y eso se ve muy marcado en todo. Por ejemplo, en el comercio, en las páginas virtuales, usted coge y usted mira y usted tiene dos formas de organizar los productos y los servicios. Y es de menor precio a mayor precio y de mayor precio a menor precio, ¿no? Y entonces, si usted se da cuenta y usted coloca de menor precio a mayor precio, no encuentra lo que le gusta de forma rápida, porque lo que le gusta y lo bueno está como en el mayor precio. Entonces hay una situación ahí que también es análoga en ese sentido, y es que el cliente, lógicamente, es una situación también de coyuntural en cuanto a la necesidad, porque pues yo tener un problema y tras de que tengo el problema de ir a pagarle, por ejemplo, yo soy una madre
que mi soltera, que mi hijo, el papá no le quiere dar nada, me gano un mínimo, y ir donde un abogado para que iniciemos un proceso de fijación de cuota alimentaria y que el abogado me diga que el proceso vale 4 o 5 millones de pesos, pues es muy difícil, es muy jodido. Entonces, por eso les digo que también en busca de lograr un servicio profesionalizado, en ese sentido, es que salen los defensores, sale el tema de los consultorios jurídicos y demás, en busca de que se pueda acceder a eso. Pero pues lógicamente, o sea, si yo no puedo pagar eso, pues no lo puedo pagar en ese caso. Pero sí hay una diferencia muy, muy marcada en esos eventos. Lógico, hay tinterillos que lo hacen, yo conozco algunos que lo hacen perfecto, que hasta uno se pone a hablar con ellos y hasta le hacen caer en cuenta a uno algunas cosas. Pero créanme que sí hay una diferencia marcada cuando ustedes se están profesionalizando como, como abogados ahí en ese evento, en ese caso. Ok. Perdónenme que la clase de hoy ha sido como tan marcada con eso, pero reitero, esa lectura, si alguien no la ha leído a fondo, léala. Es una lectura agradable, porque no es una lectura de explicar un tema específico, sino explicar como un trasegar en la profesión como tal. Si les parece, seguimos sin parar y acabamos antes. Acabamos a las 4, puede ser, más o menos. Eso, doctor, eso de una. Ahí sí, Carlos salió. Eh, ok, entonces siguiendo, vuelvo y les digo, voy a ser muy enfático hoy en esta lectura. Esta lectura a mí me parece que tiene un trasfondo o sea, el mensaje es muy claro, el mensaje es muy claro. Segundo, entonces, la lectura hace no una comparación, pero uno de los primeros puntos que hace es como entrar ¿cómo se dice? A analizar el papel del abogado en la política y en el Estado. No sé si alguno frente a eso quiere hacer una referencia frente a ese punto, que es el primer punto que toca esa lectura. ¿Mm? ¿Ninguno? Doctor, no le escuché, se interfirió el internet. ¿Me puede repetir, por favor? Hizo una pregunta, ¿cierto? Sí, sí, les decía, reitero, vea, yo les voy a decir algo de corazón y de manera sincera. En ese momento, los más responsables de su formación son ustedes. Yo sé que ustedes, a raíz de la virtualidad y toda esta problemática en la que estamos metidos, pasan de agache muchas cosas, pero a conciencia sean un poco más activos en su propia formación como abogados. Entonces, yo sé que muchos de ustedes ni se han leído esta lectura y no sé cómo hicieron el trabajo o quién se los pudo haber hecho, no sé, que hicimos la clase pasada. Pero si pueden, esas lecturas son lecturas que le sirven a uno para formarse no solamente como abogado, sino personalmente. Entonces, esta lectura, ¿qué pasa? Esta lectura, aparte de lo que hemos hablado, ahí habla del papel, de la necesidad de formación del abogado para su participación en la política y en el Estado. Y pues esto va muy de la mano con el momento coyuntural que estamos teniendo en ese momento. Es el primer punto que toca. Luego de ese punto, toca otros puntos como lo son esto relacionados, incluso tiene unos nombres, esa lectura me agrada mucho porque tiene unos nombres como la nobleza de la profesión, eh, o habla de que si es una temible corporación, etcétera, para dar a entender muchos aspectos. Entonces, ahí hay un punto muy claro y simplemente, o sea, de entrada la idea cuál es, que como el abogado es una persona que participa activamente en muchos roles de la sociedad, pues su participación es mucho mejor en cuanto el abogado se profesionaliza muchísimo más. Y reitero, en ningún momento lo estoy diciendo de forma peyorativa, ni de forma ni elitista, ni de forma, ¿cómo se dice esto?
queriendo estigmatizar, nada. Pero, por ejemplo, no es lo mismo cuando un concejal o un cabildante, por ejemplo, en un municipio, perdón el ejemplo, es una persona sin formación jurídica a una persona que tiene una formación profesional. Hay un aspecto mucho mejor, porque el abogado, uno de los aspectos en los que se forma es en las instituciones jurídicas y en las instituciones del Estado. Entonces eso hace que la labor sea mucho. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen, pero hay un concejal de Honda que es egresado de la universidad, no sé si ustedes lo conozcan. Entonces él fue concejal sin todavía haberse graduado como abogado. Y créanme que a medida que él va incursionando en la política y va formándose mucho más, puede que su labor sea mucho mejor. Cuando digo que su labor sea mucho mejor, no me refiero necesariamente a su desempeño como tal, sino que su labor sea mucho mejor en cuanto a la visión de las problemáticas de la sociedad en ese caso. ¿Por qué dice que eso va cambiando, Freddy? Porque si bien pues anteriormente, como usted decía, los que ejercían esos puestos, pues era gente que no conocía mucho de leyes, ¿sí? O sea, que no eran abogados. Y pues hoy en día sí se ve más que esos puestos ya los están ejerciendo personas que son abogados. O sea, ya va como cambiando en ese sentido. Ujú. Sí, sino que ¿cuál es la cuestión? Por lo menos yo lo que yo les explicaba, hay diferentes focos. Hay un foco claro y es que hay cargos que son estrictamente jurídicos y por eso hoy en día se exige un perfil jurídico y profesionalmente formado en leyes para eso. Pero hay ciertos cargos, sobre todo los cargos de elección popular, en los que no se exige ser abogado. Pero si nos damos cuenta, son cargos que necesitan o requieren un conocimiento jurídico muy profundo. No estoy diciendo que si yo soy ingeniero no pueda ser alcalde, no pueda ser gobernador, no pueda ser em, senador, lo que sea, pero generalmente es una profesión que gira muy en torno a aspectos jurídicos, aspectos de derecho. Entonces, en ese sentido, lógicamente, hay ciertos cargos que usted tiene un respaldo jurídico porque tiene un tema de asesores y demás, pero hay cargos que no. Entonces, al caso que decía Diego, por ejemplo, si yo le pregunto a Diego en el municipio del que él habla, ¿quiénes son los concejales? Se va a dar cuenta que los concejales y los líderes son personas con muy buena iniciativa, con muy buenas ideas, pero son personas que no tienen una formación profesional y eso no los descalifica, pero lo que digo es que la visión es diferente en ese sentido eh, como tal. Entonces, a un concejal de un municipio no necesita ser abogado, puede ser una persona sin bachiller. Entonces, no lo hace mal, pero el entendimiento de los estamentos del Estado, por ejemplo, las ramas del poder público y todo, puede ser diferente en ese sentido. Ejemplo, hoy en día que se habla que se está hablando el tema de que puede haber, que de pronto el presidente pueda declarar un estado de excepción, de conmoción interior, creo que es, ¿no? No sé si han visto las noticias en ese sentido, a raíz de todo lo que está pasando. Eso de pronto tiene más facilidad de entenderlo una persona con formación jurídica que una persona que no tiene formación jurídica. Usted sabe dónde buscar el análisis, dónde revisarlo y todo. Por ejemplo, lo que pasó acá en algunos municipios con que eso fue un gran cambio, pero fue un cambio asesorado, eso no fue un cambio de iniciativa propia. En los municipios donde se ha peleado contra el tema de la minería y que esa pelea la ganaron a través de qué? De los mecanismos de participación ciudadana, de la consulta popular y eso, las personas, los concejales, los dirigentes, los líderes comunales y demás, los líderes sociales no tenían propiamente ese conocimiento, por eso acudían más a la protesta social. Los abogados que empezaron a asesorar esos temas les dijeron, venga,
¿por qué no proponemos al alcalde, a los concejales, que lleven a cabo una consulta popular? Entonces vean cómo logran un resultado más técnico, un más profesional, a través de un conocimiento jurídico. Entonces, en ese sentido, reitero, el papel del abogado, también en el entorno político, empieza a tener un punto muy relevante, y un punto muy relevante por su profesionalización y conocimiento en todo lo que es el Estado, en ese sentido. Es decir, no es lo mismo que yo, que soy, voy a decir cosas que de pronto aparentemente suenan feas, pero pero no lo digo en ese sentido. Yo, que soy un agricultor, que participe como líder social y que participe como concejal o algo, a que yo tenga un conocimiento jurídico como abogado. Reitero, no tiene relevancia ni se descalifica, pero si de aquí a mañana se tecnifica el conocimiento de esa persona, mucho menor, mucho mejor. Por eso incluso hay formación para ellos. Eso lo vemos muy marcado hoy en día, y lo voy a decir con mucho respeto, pero por ejemplo, cuando usted va y mira la labor que hacen los jueces de paz, no sé si alguno conozca cómo funcionan los jueces de paz y en qué se basan ellos. ¿Alguno conoce cómo funciona la justicia de paz? No me estoy refiriendo a la Justicia Especial para la Paz, la JEP, que tiene que ver con el tema de conflicto armado, sino los jueces de paz que ustedes los ven en las comunas y eso. ¿Alguno sabe cómo funciona o no? Profe, no son los que son un ejemplo para la en general o en el lugar donde están ubicados. No. He visto Generalmente, que hay uno como en la 42, como casi llegando a la quinta. sí. Ok, pero generalmente, ¿qué pasa? La jurisdicción para la paz es una jurisdicción creada para solucionar conflictos mucho más pequeños y propios de la sociedad, sobre todo conflictos de convivencia. Entonces, los jueces de paz son más que todo líderes comunales que resuelven sus conflictos comunales no en derecho, sino en equidad. ¿Ok? Y si yo les pregunto a ustedes qué es la equidad, yo creo que ni siquiera tenemos hoy claro qué es la equidad. Hay un conflicto, un rifirrafe muy grande entre lo que es equidad, justicia, eh, legalidad, derecho, todo eso. Hay un rifirrafe muy, muy grande ahí en ese sentido. Entonces, por ejemplo, yo no lo digo a mal, pero no es lo mismo el análisis que puede tener un juez de la República sobre un conflicto al análisis que puede tener un juez de paz sin formación jurídica sobre un conflicto, y más aún cuando se administran algunos procesos ante los jueces de paz. Yo he tenido procesos ante los jueces de paz donde uno encuentra bastantes irregularidades procedimentales y de fondo, pero yo estoy seguro que es por un tema de falta de conocimiento técnico del derecho. Les pongo un ejemplo, Profe, señor. también otro ejemplo puede ser como los inspectores, que se ponen por puestos políticos cuando realmente no tienen conocimiento alguno y tienen que Sí, y tienen tener algunas en cuenta como esos actuaciones, conflictos de convivencia. bastante arbitrarias, en algunos casos, no todos, pero tienen algunas actuaciones bastante arbitrarias por esa misma situación. Va a llegar el momento en que un inspector no pueda ser inspector si no es abogado. Lo que pasa es que hay un problema coyuntural que es el mismo que hablábamos ahorita, y es el tema de la remuneración y de la contraprestación. Pues para un abogado no le es llamativo irse a hacer esto, irse a ser Inspector. inspector por allá en un pueblo, a ganarse un salario muy bajito, cuando acá trabajando en un juzgado se va a ganar el doble o el triple. ¿Sí? Entonces es un tema que es muy difícil. Entonces de pronto usted dirá que por amor a su municipio se va a ir a hacerlo, y no va a terminar de hacerlo, porque también hay un componente muy de, pues, de que nadie se prepara. Debe haber una función social de la profesión, pero no es absoluta en ese sentido. La gente busca una retribución.
Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, que veo en eso y que me es muy cercano, es, por ejemplo, los tribunales de ética médica o los tribunales de ética odontológica. ¿Quiénes son los magistrados de los tribunales de ética médica? Son médicos. Y los médicos pues tienen un conocimiento muy técnico y muy profesionalizado en su profesión. Pero lo que se adelanta ante ellos no deja de ser un trámite de un contenido netamente jurídico. A diferencia de lo que pasa con los abogados, que el trámite disciplinario de los abogados pues es llevado por juristas, por profesionales del derecho. Entonces los tribunales de ética médica, por lo general, el magistrado instructor y los magistrados que deciden son médicos y tienen un apoyo jurídico, unos abogados asesores. Pero, por ejemplo, en un tribunal de ética médica, usted coloca un recurso, se formula una nulidad procesal y cosas así, y muchas veces para ellos es algo mal visto, pero porque ellos no entienden que eso es posible, o sea, y para ellos de pronto colocarles una, un recurso contra una decisión, a veces se enfadan o se ponen molestos, pero no entienden o no tienen claro que una defensa puede ser una defensa técnica, o sea, que un manejo proceso, imagínense que que uno, o sea, que los jueces de la República se molestaran porque uno en un proceso les apela a una sentencia. No, es lo más normal que puede hacer, pues porque para eso existe la segunda instancia. Y es lo más normal que uno no esté de acuerdo con una decisión de quien está decidiendo el proceso. Entonces, eso es un tema muy jurídico. Y, por ejemplo, hoy en día hay una pugna con los tribunales de ética médica y es en cuanto al término de prescripción, porque hay una discusión si lo que se aplica es el término de prescripción del, del Código Disciplinario Único, del Código Penal o del CEPACA. Y hay una serie de interpretaciones que son muy jurídicas. Eso directamente los magistrados del Tribunal de Ética se asesoran y todo, pero no es un conocimiento muy propio de ellos. No estoy diciendo que la labor que ellos prestan sea inadecuada o sea mala, pero todo lo que nos enseñan, por ejemplo, a nosotros de principio de concentración, de principio de congruencia para las sentencias, todos esos temas, esa formación no la tienen ellos, entonces sí carecen de un poco de profesionalismo desde el punto de vista jurídico para eso. Por eso vuelvo al punto de lo que estábamos hablando de esa lectura, y es el tema de la necesidad de profesionalización del derecho. Reitero, ya como por cuarta vez, ¿cuál es el mensaje claro de esto? El abogado del futuro, además de ser un abogado tecnológico, más que eso, tiene que ser un abogado sumamente profesionalizado. Si no es un abogado profesionalizado, empieza a sufrir mucho en el ejercicio de su profesionalización, en ese caso. Entonces, eh, ahí la lectura también hace énfasis, por ejemplo, al tema de los escribanos y por también la profesionalización del ejercicio de los notarios. En el caso de los notarios, también ha habido un cambio bastante grande frente a quién puede llegar a ser notario, frente a quién puede ejercer esta profesión que es guardar la fe pública, etcétera, etcétera. Pero hay ciertos cargos que de alguna manera son destinados para un abogado. Por ejemplo, ser secretario general de una empresa o secretario general de, por ejemplo, de la universidad, es un cargo netamente jurídico. ¿Por qué? Porque se requiere una especie de, una profesionalización muy clara en el derecho para eso. Entonces, va muy marcado en ese sentido y por eso se han venido dando muchos, pero muchos cambios. Puede, no suena loco decirlo, pero puede que en un futuro no muy lejano, algunos cargos ya no solamente exijan ser abogado, sino ser abogado con especialización
con maestría, que lo cual requiere que, o quiere decir que qué, que si yo quiero ser eso, tengo que profesionalizarme incluso mucho más en ese caso. Entonces, la importancia, por eso les decía, de esta lectura es que ustedes vean la evolución que ha tenido la profesión y la necesidad que se ve hoy en día de que los abogados cada vez o ciertas ocupaciones sean desarrolladas por los abogados antes que por personas que tienen un conocimiento empírico sobre la profesión, que puede que sea muy bueno, pero de todos modos hay una gran diferencia marcada en la profesionalización de eso. Por eso hoy en día han desaparecido los que coloquialmente llamaban los curanderos. En algunos municipios todavía hay parteras, pero las parteras también han ido desapareciendo. Eh, sí, el curandero, el yerbatero, todas esas cosas, pues porque ya la gente acude más a un servicio mucho más tecnificado en ese sentido, en ese caso. ¿Hasta hay alguna opinión, duda, pregunta? ¿O no? No, profe, todo claro. ¿Es clara? Ok, Doctor, yo cuénteme. quiero, yo quiero opinar una cosa con respecto a todo lo que hemos visto en el curso. Y Opine. por ejemplo, nosotros, o sea, nosotros la comunidad latina, hasta ahorita estamos empezando un desarrollo de profesionalización de toda esta vaina, de este cuento, junto con la tecnología. Y por ejemplo, así como lo veíamos con los videos que usted nos envía, de por ejemplo todos estos españoles que empiezan a hablar y hablan y hablan y realmente que me toca poner harta atención porque son más enredados estos hijos de madre. Nosotros debe pasar mucho tiempo para que nosotros realmente adquiramos, o sea, la población y nosotros los abogados, los futuros abogados, realmente lleguemos a ese nivel de educación, de concentración y fuera de eso de profesionalización y de avance tecnológico. Entonces yo siempre he visto como que a nosotros nos falta mucho, aunque estamos en buenos pasos, el avance que ellos nos llevan es demasiado y nosotros aún estamos pobres en conocimiento y en tecnología, en avance. Sí. Ujú. ¿Qué más? ¿Se le fue la señal a Carlos o acabó su intervención ahí? Creí que no me estaba escuchando. No, sí, profe, entonces esa era mi intervención. Sí. No, pero no está mal la intervención para hacer la siguiente precisión, Carlos, y para todos. Pues precisamente que es lo que estamos buscando con una materia, por lo menos como esa materia, y es cambiar ese chip y esa idiosincrasia. Lógico que tenemos una idiosincrasia muy marcada, y eso es innegable, de que tenemos menos herramientas para lograr estar como esa gente. Pero yo creería que tampoco es algo absoluto. Precisamente es eso, es acoger y mirar hacia dónde podemos llegar. Y sí puede que nos falte mucho, pero pues yo creo que tampoco nos va a faltar bastante si lo vamos profesionalizando, precisamente por eso, porque si no lo profesionalizamos, sigue pasando exactamente lo mismo, que ¿qué es lo que sucede normalmente? La educación se basa en adoctrinar a las personas para que simplemente adquieran conocimiento, pero no adquieran competencias. Entonces usted ve un emprendedor y el emprendedor es una persona que tiene más competencias que propiamente conocimiento. ¿Y por qué digo que tiene más competencias? Porque las competencias son las que generan iniciativa, visión, análisis y demás. En cambio, si uno se forma como típicamente nos han venido formando, y es abogados simplemente que se dedican a producir como máquinas de trabajo, pues es muy complicado. Lógicamente que de fondo hay un problema económico, cultural y de todo, y pues si usted estudia esto es porque usted quiere salir adelante económicamente, tener comodidades que no tenían
anteriormente sus familias. Es normal. Yo he vivido ese proceso personalmente, por ejemplo, pero tampoco puede usted estancarse en simplemente convertirse en una persona que se dedica solo a trabajar y a producir, pero no va un poquito más allá. Entonces, la idea de eso, con esto es por eso, es ser un poco más profesionalizarnos, pero con la idea también de avanzar mucho más en nuestra profesión, porque si no, nuestra profesión se va a quedar ahí. Entonces, uno ve personas que no está mal, que nunca avanzan, y no estoy diciendo que se estén estancadas y que eso sea malo, porque hay personas que se estancan y no avanzan, pero son totalmente felices. Eso tiene eso tiene un tema de fondo bastante grande que ustedes lo van a entender cuando ya lleven varios años trabajando. Y es porque también crecer profesionalmente tiene sus consecuencias. Y es que cuando usted crece profesionalmente, sacrifica muchas cosas desde el punto de vista personal, familiar y demás. Pero entonces las personas que de pronto a veces no avanzan profesionalmente, no siempre, puede que a veces tengan más felicidad desde el punto de vista personal y profesional y familiar que los que avanzan profesionalmente, pero no siempre es así. Lo importante es manejar un equilibrio en ese caso. Pero al punto que voy, Carlos, tiene toda la razón, estamos lejos, eh, y no lo estoy, y voy a hacer una referenciación que de pronto el semestre pasado me la hacía un alumno. Y es que me decía, profe, es que usted nos explica algo que es como muy gomelo, entonces como una gomelización del derecho, y los españoles, y ahí hablando y todo. Entonces yo les decía, no, esa no es o sea, no es una finalidad de llevar la profesión a un punto elitista o un punto un poco más bonito, adornarla, sino tecnificarla, o sea, ejercerla de una forma mucho más adecuada, pulirnos mucho más en ese sentido, profesionalizarnos mucho más, y créanme que ustedes van a abordar las cosas de una forma muchísimo, pero muchísimo mejor en ese caso. Entonces, comparto totalmente lo que menciona Carlos, pero pues ya voy a sonar muy como si estuviera en el paro, pero tenemos que luchar es precisamente por cambiar eso, por mejorar eso que nos tiene como tan rezagados en ese ejercicio de la profesión. A mí me parece magnífico, por ejemplo, y eso lo hablábamos en la universidad, hoy en día muchos egresados de nosotros son jueces y han venido recorriendo. Y estamos empezando ya a llegar a un momento en que muchos egresados de nosotros van a ser magistrados. ¿Por qué no lo han sido antes? Porque todavía su camino no ha llegado a ser magistrados. Entonces ellos son de las primeras promociones, y esas promociones son personas que llevan, para ser magistrados se requiere mínimo 8 años de experiencia, más ciertos estudios. Ciertos estudios no, pero eso marca la diferencia. Entonces, son profesionales, abogados que ya para ser juez civil, para ser juez de categoría municipal se requieren 2 años de experiencia, para ser juez esto de nivel circuito se requieren 4 años, y para ser juez de nivel para ser magistrado se requieren 8 años en ese caso. Anteriormente, ojo, con todo lo que veníamos mencionando, o sea, y por poner ejemplo lo de la rama judicial, la gente sumaba muchos puntos por años de experiencia. Entonces, una persona que tenía 30 años de experiencia se metía a concursar para juez municipal, porque eso le marcaba mucho puntaje. Pero hoy en día eso le colocaron unos límites, y creo que usted no puede sumar más de ciertos años de experiencia. ¿Para qué? Para equiparar a la persona que lleva 30 años ejerciendo la profesión a una persona más nueva que lleva solamente 5 o 7 años ejerciendo la profesión, y puedan tener una igualdad en ser jueces. ¿Pero por qué? Porque se ha notado que esas personas nuevas empiezan a prepararse un poco más. Entonces, anteriormente una persona que tenía muchos años de experiencia tenía más puntaje por experiencia
que una persona que tenía menos años y tenía más estudios. Reitero, no quiero decir que tener más estudios lo haga uno mejor, pero todo va guiado a ese tema de la profesionalización del derecho. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita vamos a empezar a tener muchos magistrados, y ojalá así sean, que son egresados. Ya hay unos que lo son, porque llegan a ese punto en que después de cierto tiempo de ya tener experiencia, estudios, concursan, pasan a ser magistrados, y vamos a ver muy marcada la diferencia en en la forma en que esos nuevos magistrados, que son mucho más profesionalizados y técnicos, van a asumir su rol profesional. No estoy diciendo, reitero, que lo vayan a hacer mejor o peor que los anteriores, pero son momentos coyunturales diferentes que hacen que eso vaya cambiando. Entonces, la idea, la idea de todo esto, reitero, es que ustedes se saquen de la cabeza solamente el hecho de que nosotros vamos a ser máquinas de trabajo, sino que ustedes pueden ser un poco mucho más activos, más propositivos, y pueden avanzar mucho más dentro de su profesión. Uno a veces por elección propia puede decidir no avanzar. Yo les pongo un ejemplo. Cuando yo estaba en Bogotá, era jefe jurídico de una empresa a nivel nacional y me ganaba de lejos mucho más de lo que me gano como ser profesor. Pero por elección personal decidí devolverme y dedicarme a trabajar en la universidad, pero son cosas que van desde otra óptica diferente en ese evento. Eh, que ustedes lo van a vivir cuando sean profesionales. Hay personas que no toman una decisión así, antes avanzan más profesionalmente, entonces hay muchos de pormenores ahí. Pero Carlos, la idea de lo que venimos hablando ahí por eso les digo, por eso esas lecturas uno las escoge para que ustedes las revisen y para que les quede claro hacia dónde va la profesión y hacia dónde van a ir ustedes, porque pues ustedes todavía les falta muy poquito, pero todavía les falta para empezar a ejercerla, y pues van a tener que enfrentarse a un futuro jurídico que puede ser muy variante. Imagínense, en 40 años que ustedes van a ejercer la profesión, lo que puede cambiar es bastante, bastante. Puede que si ustedes ahorita se gradúan y 10 años después no tengan un doctorado, profesionalmente no sean tan competitivos, como pueda que eso no tenga ninguna importancia. Entonces eso es lo que se debe analizar ahí. ¿Alguna otra? Perdón, Carlos. ¿Me entiende la idea? No le estoy diciendo lo que usted está diciendo esté mal, estoy totalmente de acuerdo, sino que la idea es que mejoremos eso, en ese caso. No, sí, claro, doctor, le entiendo, le entiendo. ¿Qué tal que en 10 años usted sea que está hablando como enredado, como los españoles esos en una entrevista y hablando de su buffet que tiene a nivel nacional, ¿no? Hacia allá es que tenemos que apuntar, en ese caso. Hostia, hostia, Joan. Sí. No, pero no con los modismos de ellos, sino con la idea que tienen ellos ahí. Okay. ¿Alguna otra pregunta o algo? ¿Alguna duda? No. Ok. Para que vayamos acabando, oye otra vez el señor de la cortadora, pulidora, no sé. Simplemente de la lectura quiero sacar un extracto ahí muy sencillo que señalaba ahí. Entonces, por ejemplo, perdón un segundo a ver si de pronto baja el ruido. Entonces, por ejemplo, la lectura dice: los conflictos que se presentaron entre abogados, escribanos, rábulas y tinterillos podían ser el motivo de rencillas particulares y animosidades locales. O sea, había como un roce, ¿no? Entonces yo como abogado, como que me fastidiaba que existieran otros que hacían lo que yo hacía como abogado, sin ser abogados, y hay un roce ahí. Dice que habían rencillas particulares y animosidades, pero muestran un campo contencioso más amplio y complejo. Estas disputas son inherentes a un proceso de diferenciación y especialización de funciones producidas por la modernización del sistema judicial
y la instauración de instituciones republicanas. Bueno, eso es un contexto político antiguo. Conflictos provocados por el propósito de élites gobernantes de expandir y afianzar prácticas, procedimientos y rutinas administrativas legalistas. Con ello, la legitimidad del Estado, asuntos que incidieron en la percepción y las formas concretas como las personas se relacionaban para lograr justicias, sus demandas y litigios, etcétera, etcétera. Entonces vean que esto tiende hoy a cambiar. Reitero, todo esto que estamos hablando no es para que uno tenga que desestimar o mirar, como dirían coloquialmente, por encima del hombro a una persona que se dedica o se ocupa a hacer tinterillo o esas cosas, ni mucho menos, sino para que se eviten eso que pasaba antes, en ese momento, y eso hoy en día se está evitando por los requerimientos profesionales a los abogados para ejercer ciertas profesiones, en ese caso. Entonces dice, tales conflictos no tenían motivaciones ideológicas, no definieron posiciones partidistas, no provocaron inestabilidad política, pero tienen esencia y carácter político como tal. Bueno, ahí va un tema de cómo se incidió en la política y demás, pero pues es un tema, o sea, la idea general de esto, reitero, es que ustedes vean cómo ha sido marcada la profesionalización del abogado, y reitero como por sexta vez, y cómo la visión futura del abogado es un abogado cada vez más profesionalizado. Entonces no quiero que a raíz de eso ustedes de una vez ya empiecen a preocuparse de qué me va a especializar, que no, que a mí a veces los alumnos me preguntan, profe, ¿qué es mejor que me especialice? Yo les digo, venga, pero usted está en sexto, en quinto semestre, todavía no piensa en eso. Pero sí de pronto tengan claro de que hay que profesionalizarse. Ahí me voy de la mano con Carlos. Es difícil de pronto porque a veces eso no es gratis y pues uno sale a trabajar, a pagar su ICTs, a pagar su crédito para el estudio y pues ya reventar 10, 15 millones de pesos para un posgrado es difícil. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí o no me lo están preguntando, lo que yo debo de estudios realizados es mucho, porque por lo menos yo hice una especialización que me valió casi 16 millones, hice luego una maestría en el exterior que me valió mucho dinero, y hice una maestría ahorita que me valió casi 40 millones de pesos. Entonces, eso, pues eso uno no lo tiene debajo de la almohada, y lo que trabaja uno también lo destina para comprarse un carro, un apartamento, etcétera. Entonces eso genera una inversión, y a veces no es tampoco fácil tener el dinero para esa inversión, y por eso a veces tampoco uno estudia mucho. Pero creo que toca hacerlo profesionalmente para avanzar en el ejercicio de la profesión y tener un mejor manejo de muchas cosas ahí en ese caso. Ok. ¿Dudas, preguntas, observaciones o algo? ¿No? María Lucía, ¿quién va ganando? ¿El Real Madrid o el Chelsea? Que yo sé que debe estar viendo más. Ya perdió el Real, profe, 2-0. Ah, bueno. Ok. Profe, nos vemos, yo me voy para una marcha. Hasta Bueno, luego, muchas no, gracias. vale. Listo, ¿no? Les dije que acabamos a las 4 si no hacíamos break. ¿Listo? Entonces, em, dejamos ahí. Los voy a mandar, y ahí yo sé que no van a desear muy buenas cosas, pero lógicamente les voy a mandar un formulario de Google para esta semana. Esta materia es fácil, pero pues tampoco, tampoco las voy a regalar así nomás. Entonces, ahí les voy a mandar un formulario muy sencillo. ¿Listo? Entonces, quedamos así. Nos vemos la próxima clase. Ya nos quedan como 2 clases nomás. Ahí. Listo, profe, gracias, hasta luego. Hasta luego, Hasta profe, luego. gracias. Bueno, Gracias, hablamos. profe. Hasta luego.